Vamos a leer desde el versículo 14 al 21. Estamos viendo una serie de sermones, ¿verdad? Hablábamos acerca de la capacidad de sobrellevarnos los unos a los otros. Y vamos a ver también, pues, esta noche hemos titulado el estudio El Evangelio con visión y no por ambición. El Evangelio con visión y no por ambición. Romanos, capítulo 15, versículos del 14 al 21. Vamos a leerlo de manera antifonal. Usted lee los impares, y yo los pares. Y al final hacemos una pauta para unirnos todos en el versículo 21. Amén. Si usted no tiene una Biblia, por favor pida copia, ¿ok? Y al final, pues, o préstesela y no se la devuelva al que se la da por prestado. Es fácil. Vamos a ver. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y toda esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Todos en el 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Vamos a orar. Padre, abre nuestro entendimiento esta noche, te suplicamos que puedas hablar a nuestro corazón, que tu palabra no sea una entretención, sino una edificación. Ayúdanos a retener lo bueno y desechar lo malo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. El Evangelio con visión y no por ambición. Así hemos titulado el mensaje de esta hermosa noche. Y con este mensaje se pretende que puedas aprender que el propósito del Evangelio es predicarle a los no alcanzados. Y por ello será necesario salir de una comodidad religiosa y un conformismo cristiano. Fíjese bien, queremos que usted aprenda que el Evangelio es predicarle a los no alcanzados, ¿sí? Y por ello será necesario que salgamos de una comodidad religiosa y un conformismo cristiano. Antes de desarrollar el tema, quisiera pues retomar el estudio anterior, donde aprendimos que es importante hacer morir algunas diferencias. ¿Puede decir diferencias? Hacer morir algunas diferencias, especialmente con aquellas personas que estamos expuestas a convivir bien de cerca. Sí, va a tener que usted ser capaz de hacer morir ciertas diferencias o sobrellevarlas. Habrán personas que a usted no les cae bien, habrán personas que pueda ser que sí, puede ser que usted tenga problemas con familiares bien cercanos y que siempre le va a tener que ver el rostro o siempre tiene que acostumbrarse. Sí, y es importante pues tratar de sobrellevar ese tipo de diferencias. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Decíamos que tiene que haber una aceptación mutua, ¿verdad? Era uno de los puntos que desarrollamos acerca de esto para lograr las ofensas y daños. Sí, tenemos que reconocer o dar la pauta a nosotros que todos tenemos virtudes y defectos. Me decía, por ejemplo, una persona por ahí: mire, pastor, yo no sé cuál es el problema, pero la gente no se fija en nada bueno de mí. Y es cierto, la gente siempre nos va a ver las cosas malas, puede decir malas.
Es como que usted me ponía, bonito el ejemplo, me decía, es como que usted tenga una página en blanco y usted le haga un punto. Lo blanco no se va a ver, el puntito sí. Igual en nosotros, muchas veces usted podrá tener grandes virtudes, grandes cualidades, pero no espere que la gente se los vea. No espera que la gente tome en cuenta las intenciones de su corazón. La gente siempre va a estar observando, viendo y juzgando nuestros defectos. Amén. Pero es ahí donde usted, ahora que conoce la palabra de Dios, tiene que aprender que también hay gente que habla por ignorancia. Hay gente que habla porque no sabe. Y muchas veces nosotros pasamos por ahí. Sí, y entonces en ocasiones por eso nosotros llegamos a la comprensión. Por ejemplo, aquellos que todavía no son padres, ¿sí? Son desobedientes, ofenden a sus papás, son rebeldes. Pero cuando uno es papá, uno entiende un montón de cosas. Y uno comprende y dice, ay, y con esto le pagué yo a mi mamá. Tanto que me cuidaron, tanto que se esforzaron por darme lo mejor, y yo le salí con chepetrompo adelante. Y se suponía pues que yo iba a ser, pero ¿cuándo entiende usted eso? Cuando ya tiene una criatura en los brazos, cuando sabe que a usted le va a costar esa persona. Sí, tristemente así es. Cuando venimos a abrir los ojos, cuando también nosotros pues reconocemos, oiga bien, que tenemos virtudes y defectos. Tendrás que pedir a Dios el poder superar cualquier daño o ofensa. Hay cosas, hablábamos, que solo Dios, hermano, va a poder obrar en su corazón. Hay cosas que es imposible, que en su tiempo, en su momento, es complejo y que tiene que darle tiempo a Dios. También hablábamos que para poder sobrellevar algunas diferencias es importante que usted cambie la posición por el de cristiano. Si usted no cambia su posición de ¿qué se cree? Bien difícil va a lograr usted algo. Sí, bien difícil. Y hablamos de esa palabra siervo que significa diácono. ¿Sabe que en nuestra iglesia central, cuando hay ordenación de diáconos, se les da un reconocimiento? ¿Puede decir reconocimiento? No crea que hermano, como este tipo de trofeo, y mire acá el hermano diácono, ¿verdad? Tenga Helio Pineda, usted va a ser diácono de la iglesia, aquí está su premio. ¿Sabe que no le dan un premio de estos? ¿Sabe qué le dan? Una escoba. Diga escoba. ¿Cuántos conocen la escoba? ¿Cuántas se han montado en una de ellas? Okay, mire. Ok, una escoba, una escobita, para que no se les olvide que un lugar dentro de la iglesia no es una posición, sino es algo de ser un servidor. Ser servidor, tener la capacidad siempre de servir. Por eso, ¿cuál es el problema muchas veces? Que no nos gusta servir. Queremos que otros hagan las cosas, queremos que otros hagan nuestro trabajo. En los hogares se da, no sé si a usted le pasa. ¿Quién va a ir a botar la basura? Siempre hay pleito. Siempre hay pleito. Siempre está es que solo yo voy, que vaya el otro. Siempre hay un pleito. ¿Dónde hay pleito también? A la hora de lavar platos, a la hora de ir a lavar. Anda vos, no papito, quitamos en América, dicen las muchachas. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchas veces hay diferencia? Porque no cambiamos nuestra posición. Porque no cambiamos nuestra posición. Hablamos también que hay que valorar lo que Jesús vino a hacer por tu vida. Yo no sé usted, yo quisiera recordarle de dónde lo ha sacado Dios. Porque muchos, hermanos, quizás ya huelíamos a ciprés. Muchos quizás estuvimos a punto de perder la vida. Muchos quizás estuvimos a punto de perderlo todo. ¿Sabe que nosotros tenemos una ordenanza como iglesia? Solo tenemos dos: el bautismo por inmersión y la Santa Cena. Son las dos ordenanzas que la Biblia enseña. Y todo lo demás son puros dogmas de nosotros. Pero uno de ellos, acerca de lo que es la Santa Cena, y dice: hacedla todas las veces que pudieres. La pregunta del millón es: ¿por qué? Porque muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios.
Sabe que mucho se nos olvida las promesas que le hemos hecho al Señor. Y hoy es un buen momento para recordarle qué le prometió usted a Dios. ¿Qué han sido las cosas que usted ha tratado de decirle al Señor? Mira, yo te prometí. Pongamos el ejemplo cuando hay separaciones. Usted se vino para acá y su pareja se quedó en otro país. Señor, si me la manda, yo te prometo cuidarla. Señor, si me lo mandas, pero para la luna yo te prometo, Señor, servirte forever. O sea, mire, el tener hijos es una bendición, pero también se requiere de responsabilidad. No solamente de traerlos para sufrir, sino también para amarlos, para cuidarlos, para que nos dé sentido a la vida. Pero muchos, ¿quién fue el que obró? Fue Dios. Por eso es importante. Ahora, yo no sé aquí cuántos hemos experimentado la misericordia de Dios. Que Dios se haya compadecido de nuestras necedades, de nuestros errores, y que solo Él nos haya tendido una mano. Solo Él. Solo Él cree en usted. Porque la señora no tiene confianza en usted. Hay cosas que uno no cree en los hijos ya, porque son bien mentirosos. Pero dice la palabra en una de las epístolas de San Juan, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se podrá imaginar que Dios, en medio de tanta traición que nosotros le hacemos, porque no se haga esa cara? No haga esa cara porque usted hace cosas que no son correctas. Y no me vea con esa cara porque es la verdad. Y ya me estoy enojando. ¿Sí? Pero mire, pero valore. Valore. Yo no sé cuántos han pasado por este tipo de cosas, mire, que lo van a operar. Y me acuerdo yo en mi país, cuando, mire, van a operar a fulano y cree que donan sangre. Ay, viera que la mía no sirve. Y allá usted, mire, no lo podemos dejar ir, no le podemos dar de alta porque primero queremos darle porque usted mucho come. Pero, y la sangre, y ahí va alguien y usted no queda agradecido porque le dona sangre. Ahora imagínense cuánto Dios que se sacrificó por salvarnos, hermano. Si sin esas cosas somos agradecidos. Ahora, también cómo podemos hacer morir las diferencias. Dijimos, permitiendo que Dios obre en tu corazón. Una de las cosas bien difíciles en el tiempo de la guerra civil que nosotros pasamos los salvadoreños fue bien difícil, porque de los dos bandos se hicieron mucho daño, pero mucho daño. Ahí murieron gente inocente como no se da una idea. Y en medio de la guerra también se desató mucho la delincuencia. Y los asaltos eran a la orden del día. Y había una familia que era inconversa, no conocía de Cristo. Y llegaron unos asaltantes, y no crea que la gente se cubría, se ponía algo para que no los conociera. No, sí, descubiertos. Y llegan a donde la familia y le dicen, mira, hazme un favor, y todos en la sala con las armas, tráeme todo el dinero, le dijo. Y ya fue el esposo y le dio todo el dinero. ¿Sabes qué? Le dijo, mira a tus hijos que va a ser y a tu esposa que va a ser la última vez que los miras. Y les dijo el papá, hey, cálmate, hombre, mira, si te estoy dando, ya te dije que los mires porque es la última vez que los vas a ver. Y le dejó ir un balazo. Lo mató. Quedó tirado el hombre en la sala. Qué difícil ha de haber sido, traumante para los hijos, qué traumante para la esposa, ¿no cree? Y de repente, mis amados, eso fue lo que Dios utilizó, o lo que Dios permitió, sería la palabra, para que ella en medio del dolor buscara nuestra iglesia. Y se empezó a refugiar, y ese dolor
Y ese dolor, esa frustración, esa imposibilidad, esa mujer se refugió, recibió a Cristo como su Salvador, se bautizó y se refugió en el servicio. Y fue una familia de servicio en la iglesia. Pasaron los años, pasaron 12 años, y ya la hermana era servidora en nuestra iglesia. Y estaba sentada como usted, y a las 3 sillas va viendo el hombre que mató a su esposo, con una Biblia y un himnario, cantando el número 373, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Y ya no le apartó la mirada, observando a aquel hombre que había matado a su esposo. Terminó el culto, se levanta esa mujer y le dice: ¿verdad que usted no se acuerda de mí? Y le dice el asesino, ya cristiano: no, fíjese, refrésqueme la memoria. Y le dice: yo soy de una familia que usted llegó a matar a mi esposo. El hombre le demudó el rostro. El hombre agachó la cabeza. No, le dijo: yo no soy quien ni para condenarlo, pero sí la Biblia me manda a perdonarlo. Eso, hermano, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Los que quieren ser libres de cadenas, los que quieren ser libres de ese odio. Yo odio profundamente a mi padre. La Biblia dice: hónralo, no lo ames, pero hónralo. Yo odio a aquella persona porque me hizo esto. No lo odie. Porque ese distanciamiento, ese tipo de cosas, ¿sabe?, provoca raíces de amargura. Estaba viendo yo un estudio acerca del temperamento. ¿Puede decir temperamento? Fíjese que los enojados son proclives a ser cancerosos. Ve al que está a la par suya, dígale: te va a dar cáncer porque tenés un carácter. Se podrá imaginar, porque dicen que las células son tan cambiantes, se alteran tanto las células. Recuerde que nosotros estamos conformados de muchas células, y esas células, cuando usted se enoja, se le trastornan. ¿Sabe cómo? Se le vuelven locas más. Sí. Ahora, qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Haga morir esas diferencias. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Veamos entonces. Solo quería retomar esto. Metámonos ahora ya en el tema. ¿Cómo se obtiene un evangelio con visión y no por ambición? Acá el apóstol San Pablo dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Vemos ahí una seguridad del apóstol Pablo. Dice: pero estoy seguro de vosotros. ¿Cuántas esposas están seguros de sus esposos? Ni una. Ahora, solo óiganos a nosotros. ¿Cuántos hombres están seguros de sus esposas? Pues le tengo buenas noticias. Mire, dice, aquí vemos al apóstol San Pablo con una seguridad. Dice: pero yo estoy seguro de vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué seguridad tiene el apóstol de la iglesia de los romanos? ¿Cuál es la seguridad que tenía el apóstol Pablo? Dice: hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad y llenos de todo conocimiento. ¿Cómo se obtiene un evangelio con visión y no de ambición? Cuando el evangelio sobreabunda la bondad y el conocimiento bíblico. Ese es un evangelio con visión, no como lo que ahora se ha convertido, de ambición. Hace poco tuvimos la reunión del seminario del Colegio de Teología y les dije: el pastorado, el ministerio tiene que ser vocacional. ¿Quiere que le demuestre cuando las cosas son por vocación? Mi hermano, hay un hermano de acá que tiene un amigo que se graduó de médico.
Y él puso su consultorio en su casa, tenía su escritorio, llegaban los enfermos, y ¿sabe qué hacía? No les cobraba, pero ponía un vasito. Y doctor, ¿cuánto le debo? Lo que usted quiera, ponga en el vasito. Mire, como que estuviera en el Denny, vea, ponga el tips ahí. O sea, no cobraba. Que honestamente, ese médico, por vocación, igualito lo de aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Mire, me duele, hay que hacerle un escáner completo de $3,000. Pero yo por un uñero vengo, pues sí, pero ¿qué tal la uña tiene cáncer? O sea, el extremo. Ahora, tristemente, hermanos, hoy en día también el evangelio lo han convertido en ambición. Mire, hay tanta gente comercial infiltrada en todo esto, donde todo es dinero, y muchos inversionistas disfrazados de cristianos, muchos, y quiero condenar esas cadenas televisivas, donde sí le sacamos su programa, un sermón. ¿Sabe cuánto piden un sermón? 20 minutos. Y mire el gran dineral. Y su iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer ganando almas, hermano. Así crece una iglesia. Amando al pecador, visitando las cárceles y yendo a los hospitales, no volviendo una mercadotecnia el evangelio. Porque esa es la televisión. Usted escucha Coca-Cola, 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 y tenés cuerpo de Coca-Cola. Ay, usted engañada que tiene cuerpo de Coca-Cola. ¿Cuál? Tal vez de una de 4 litros. ¿Sí? Y ahí va. ¿Y qué compra cuando va al mar? Coca-Cola. O sea, ¿por qué? Porque así es el comercio. Han descubierto que si usted escucha un comercial 1000 veces, en su mente se le graba tanto que usted hace eso. Las marcas, ¿por qué cree que los patrocinadores quieren estar en los grandes eventos? Por eso mismo, porque eso es lo que vende. Pero el evangelio no es así. El evangelio no es así. Entonces, tristemente, mire, ¿cómo se obtiene un evangelio con visión y no por ambición? En primer lugar, por medio de la bondad y el conocimiento bíblico. Ese es un desafío para nosotros, fíjese. Pastor, ¿por qué hay gente que se mueve? ¿Por qué hay gente que lo engañan las sectas? ¿Por qué hay gente que no conoce más de la Biblia? ¿Por qué hay gente que le engañan? ¿Por qué no conoce Biblia? Hay unos que ligerito los ponen a dudar. Esto que voy a decir es sano, pero yo admiro cómo los testigos de Jehová defienden su verdad. Porque para ellos Jesús no es Dios. Para ellos el Espíritu Santo no es Dios. Creen equivocadamente en eso. ¿Y cómo lo defienden? Y usted, de veras, le dice todavía, mire que ya me voy a pasar con ustedes. ¿Qué lo va a hacer moverse a usted? Su poco conocimiento bíblico. Su poco conocimiento bíblico. Y hay muchos engañadores, pero ¿qué los mueve? Su poco conocimiento bíblico. El apóstol Pablo estaba seguro y dijo, no importa que estén en una capital de la perdición, pero como ustedes saben Biblia, no cualquiera los va a engañar. ¿Y cómo se nota el cristiano? Por sus obras. ¿Por qué se nota el cristiano? Por sus obras. Y no lo digo con alarde, pero nosotros casi llegamos a dar 13,000 donas el año pasado, sin contar el café, el combustible, el sacrificio de los hermanos, que eso no sé si empezáramos todos, porque hay unos que
ando evangelizando y ¿qué? ¿Y a usted cuánto le pagan para que ande aquí? Y yo me hago loco porque me va a cobrar el hermano. Yo no. Y ahí andamos. Ese es un evangelio con visión, con conocimiento bíblico. Número 2, ¿cómo se obtiene el evangelio con visión y no por ambición? Será necesario nunca perder el propósito primordial, son las almas. Mira el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para hacerles recordar, que no se les olvide. Porque muchos, hermanos, se nos olvida, hombre. Muchos tenemos ese problema. Hay gente que dice, Señor, yo te pido, pongamos la ilustración del trabajo. Ay, Señor, dame un trabajo y hagamos 2 cosas. Dame el trabajo de entrar desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y, por favor, no ganando $8, que gane 12. Y te prometo darte una ofrendita más. Viene Dios y le contesta, pastor, ¿y esta persona se congrega? No, fíjese. Pastor, y diezma, y como yo me fijo en eso, tampoco. O sea, entonces que ¿sí? Perdió el propósito por lo que está pidiendo. La pregunta para usted es, ¿con qué propósito pide las cosas? ¿Con qué propósito comienza? ¿Quiere que le diga algo? ¿Con qué propósito se vino a este país? ¿Qué le dijo Piolín? ¿A qué venimos? A triunfar. Pero usted no está triunfando. Usted está desordenando su vida. Usted no vino a triunfar. Si usted es una persona desordenada administrativamente en su vida financiera, usted no ha venido a triunfar. Usted ha venido a ser presa del sistema, donde usted endeuda su mañana. Hay esas miles y miles y miles de historias de familias separadas. Aquí quédate, Juanita, ¿oís? Yo me voy para el norte por 5 años. Y le dice la Juanita, y me vas a hacer fiel, Chepito. Palabra de scout de la patrulla 37. Niños, su papá tiene palabra. Hoy los primeros meses, ¿verdad? Empiezan las llamadas. Los primeros meses, no hombre, pasan hasta 4 tarjetas de $5 y dale y dale. Y el primer año igual, el segundo ya menos. Y menos y menos dinero. Y mira, siento que, ¿y por qué no quieres hablar conmigo? No, pásame los niños. Pero ¿por qué no quieres hablar conmigo, pues? Y empieza el distanciamiento. Y después sale, ¿verdad? Mirad, la verdad es que te tengo que decir algo. Vos allá y yo aquí. Yo aquí y vos allá. Y la verdad es que hablemos lo que es. Es cierto. ¿Me entiende? Hermano, esas consejerías, de esas traiciones de los de aquí, hermano, el año pasado recibí como 7 de las pobres mujeres allá. Y a mí, pastor, ¿cree que me puede mantener? No, yo no, le digo, ve, con quien antes mantengo una, y yo que solo tengo una. Sí, así, brother, así. Y yo, ¿cómo perdió el problema? Y ahí tengo una ex oveja mía que vive por el Valle de San Fernando. Hermano, si ha sido, ¿sabe? La esposa era diácona de mi iglesia. Él era servidor de sonido. Vaya a ver, lo he buscado, lo he llamado. Mire si viene. ¿Por qué no viene, pastor? Porque sus obras son malas. Porque tiene otra vía. Así de sencillo. ¿Qué hizo? Destruyó los propósitos. ¿No estará usted así también? ¿No estará usted también su vida en neutro? ¿No está haciendo nada?
ahora vámonos al Evangelio porque ya hablé su vida y le veo la cara toda rara. ¿Cuántas iglesias comienzan bien y se terminan prostituyendo? ¿Cuántas iglesias comienzan bien y terminan haciendo mercadería del Evangelio? ¿Cuántos pastores comienzan bien? ¿Cuántos pastores comienzan bien? Pero se terminan envaneciendo y solo comienzan de su púlpito a hablar solo grandezas. Estoy bendecido, que es cierto. Y Dios me ha bendecido y tengo un carro del año. ¿Y el hermanito en paz? O sea, venimos a solo a decir grandezas. Para eso no es un púlpito. El púlpito es para engrandecer a Jesucristo, para honrarlo y glorificarlo a Él, solo a Él. Pero muchos, como le digo, pierden el propósito. Yo tengo una ilustración buena, fíjese. Yo quiero llevarlo a usted a los propósitos por los cuales usted vino a este país. Quiero llevarlo a los propósitos por los cuales usted entró por esa puerta a esta iglesia. La mayoría venimos queriendo mejorar nuestras vidas, ¿o no? Venimos cansados de una farsa ya. Venimos cansados de un montón de mentiras. Estoy cansado de los hombres, me voy a la iglesia, qué bueno. Y aquí salen un montón de gavilanes, ¿verdad? Me voy a la iglesia porque allá pues la iglesia es mejor, y sale un montón de pastores ladrones. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual usted entró por esa puerta? ¿Sabe cuál fue? Querer mejorar su vida, ponerle un alto al desorden que está llevando. Ese fue. La pregunta es, ¿cuánto ha avanzado? ¿O sigue siendo el mismo? Sí, ¿cuál es el problema? Ha perdido de vista el propósito. Ha perdido de vista el propósito por el cual Dios lo trajo. Y le decía yo de esta ilustración, nunca se me va a acordar, se me va a olvidar en la universidad. Cuando estábamos estudiando licenciatura en Ciencias de la Educación, tenía una compañera de pocos recursos, pobre. ¿Sabe cuál era el almuerzo de ella? Una soda en bolsa, porque en nuestro país le meten una soda en bolsa y le ponen una pajilla o popote, como dicen los mexicanos. Ese era su almuerzo. Y un su pancito, un su bolillo con huevo picado. O scramble, no sé cómo me entiende usted en su país, no sé. Solo eso. Solo eso. Y había un joven, nunca se me va a olvidar, de Cojute. Sí, mero choricero. Chiquito así, miren, nano y pícaro el baboso. La cosa es de que se había pegado una enamorada de la Yoli, usted. Mire, él así y la mujerona de este tamaño. A mí me habían contado que tenía cuerpo de sirena. Yo no sé. Bueno, y aquel va como decimos en nuestro país, va de perrearla. ¿Va? No es que yo voy con todo. Y cuando alguien anda ahí, se ha fijado que solo es atención, solo es llamada, solo es aquí, solo es allá. Y me dice, mira, Edwin, yo me he enamorado de la Yoli. Y le dije, yo no. De veras sí, me dijo. Y yo era muy buen amigo de la Yoli. Y le digo, mira, Yoli, fíjate que Douglas se llama. Fíjate que se ha enamorado de vos, pero perdidamente. Sí, me dijo, y te gusta ese enano, le digo. Pues no está tan malo, me dijo. Aquí ya hay química. Y íbamos a jugar básquetbol. Pues ahí en esa jugada de básquetbol, pues se le declaró al muchacho. Y le dijo, mira, Yuli, vos a mí me gustás, le dijo. Entonces vino ella, se bajó la grada para poder besarlo, ¿verdad? Era enano. Bueno, y ahí amarraron. Y el Douglas, pero encantado. Y ahí, yes, mira. Y a mí, cuando andaban de la mano, gran jirafona usted.
Pero, oiga bien, ni una semana había pasado. Nos estábamos tomando un café, me dice, mira Edwin, yo me siento mal. Y eso, es que yo a la universidad me dijo, no vine a tener novio, yo vine a graduarme de licenciada. ¿Cómo la ve? Una mujer, una joven mayor. Oh, y en el camino se le muere el papá. Me acuerdo que andábamos recogiendo para la caja. ¿Sabe que para llegar a la universidad tenía que caminar 7 kilómetros? Vivía mi hermano, pero no se da una idea. Y no tenía ni para el bus. Y muy inteligente. Y sabe, se graduó. Licenciada. ¿Quién dice que los pobres no pueden alcanzar metas? Lo importante es desearlo de todo corazón. Quererlo. Pero ¿cuál es el problema? Perdemos el propósito. Y conocí muchas compañeras que preñadas salieron. No estoy hablando de la suya, estoy hablando de otra. ¿Qué perdieron? El propósito. Aplíquelo usted a su vida. Vino a este país, ¿para qué vino? 1. 2. Entró por esa puerta y vino a la iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Qué lo trajo Dios aquí? ¿A enredarse más en la madeja del pecado? ¿A convulsionar más su vida? ¿O realmente a ponerle visión a su vida? La visión es hasta dónde usted quiere llegar. ¿A dónde quiere llegar? Reflexione. Porque el apóstol Pablo dice claramente en el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar. ¿Qué te quiere recordar Dios? ¿Con qué propósito te trajo Dios? ¿Con qué propósito te liberó Dios? ¿Con qué propósito te dio ese trabajo Dios? ¿Con qué propósito te devolvió la familia? ¿Con qué propósito? Espero, amado hermano, que su vida, como el Evangelio que necesita visión, también su vida necesita visión. Analice, piense, es un buen comienzo de enero para poder reestructurar, desechar lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno, pastor? Tener a Jesús como prioridad en nuestra vida espiritual. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te agradecemos, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre bendito, que puedas desarrollar en nosotros un buen hábito del conocimiento bíblico para no ser engañados y para saber defender también lo que tu palabra enseña. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. Vasija de honra.